Hola, queridos amigos. Hoy les contaré una historia que les llegará al corazón. Una historia de amor, traición y justicia. Aquí comienzo. Esperanza empujó la pesada reja de metal y se detuvo un instante, sujetando a su hija de la mano. La casona se alzaba ante ellas. Una estructura de 3 pisos con columnas y ventanas que se oscurecían bajo el sol del atardecer. La casa en la que nunca pensó que estaría. La casa que le inspiraba miedo y asombro al mismo tiempo. Mamá. Aquí vive un gigante, susurró Paulina, de 7 años, alzando la vista. No, mi sol. Aquí vive un hombre anciano y enfermo que necesita ayuda. Esperanza apretó con más fuerza la mano de su hija. Tenía 32 años, y en ese tiempo, la vida la había golpeado con fuerza. Su esposo se había ido cuando Paulina cumplió 3, simplemente empacó sus cosas una mañana y no regresó. Dejó una nota: perdóname, no puedo más. ¿Qué era exactamente lo que no podía más? Ella nunca lo entendió. Quizás no podía vivir en la pobreza, quizás no podía ver a su esposa trabajando en 3 empleos distintos. O quizás, simplemente, no sabía amar. Después de su partida, Esperanza intentó de todo: vendedora en una tienda, personal de limpieza en una oficina, asistente en un kinder, pero el dinero nunca era suficiente. Un cuarto rentado en una vecindad, deudas eternas de luz y agua, la ropita de Paulina siempre heredada de alguien más. Y entonces su amiga Sofía, que trabajaba en una agencia de personal, la llamó. Hay un puesto, cuidadora para un anciano. Pagan bien, muy bien, pero hay un pero. ¿Cuál? Su familia es complicada. 3 hijos adultos y todos son como lobos. Se destrozan entre ellos. Se odian. Y el viejo se está muriendo. ¿Entiendes a qué me refiero? Esperanza entendía. Herencia, dinero, poder, todo aquello que convierte a las personas en bestias. No tengo dónde dejar a Paulina, dijo entonces. El kinder cierra a las 5. Y el turno empieza a las 7 de la mañana. Llévatela. El señor ya casi no se levanta. Se la pasa en su cuarto. Ni siquiera lo notarán. Y ahora estaban ahí, frente a esa casa. Ella y su hija, 2 pequeñas figuras al pie de una riqueza ajena. Abrió la puerta una mujer de unos 50 años. Delgada, de nariz afilada y mirada penetrante. Isabela Montenegro, la hija mayor del dueño de la casa. Esperanza la reconoció por la descripción de Sofía. Esa es una víbora. Te sonríe, pero sus ojos son 2 trozos de hielo. ¿Es usted la nueva cuidadora? Isabela las examinó con la mirada, deteniéndose en Paulina. ¿Y esto? Es mi hija. No tengo con quién dejarla. Le avisé a la agencia. Avisó. Isabela frunció los labios. Está bien, pero que la niña no haga ruido. Mi padre está enfermo. Necesita tranquilidad. Se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la casa, sin mirar atrás. Esperanza guió a su hija. Por dentro, la casa era aún más imponente que por fuera. Techos altos con molduras de yeso, cuadros en marcos pesados, muebles de anticuario y un olor extraño. Amargo. Olor a medicinas, a vejez y a algo más. Quizás. Olor a muerte. El cuarto de papá está en el 2.º piso, lanzó Isabela por encima del hombro. La tercera puerta a la derecha. Sus obligaciones: alimentarlo, darle sus medicinas a tiempo, cambiarle las sábanas. El doctor viene una vez a la semana. ¿Preguntas? ¿Cuándo puedo conocerlo? Ahora mismo. Subieron por una amplia escalera de madera. Paulina se aferraba a su madre, observando los retratos en las paredes. Rostros severos, trajes oscuros, miradas arrogantes. Generaciones de la familia Montenegro las observaban con silencioso reproche. Isabela empujó la puerta de una habitación. Papá, ya llegaron por ti. Esperanza entró y se quedó helada. Esperaba ver a un anciano decrépito, a un hombre del que solo quedaba el cascarón. Pero la persona semiacostada en la cama, rodeada de almohadas, la miraba con unos ojos azules, vivos y penetrantes. Sí, estaba delgado. Sí, sus manos temblaban. Pero en esos ojos ardía un fuego, el fuego de una mente que la enfermedad aún no había logrado extinguir. La nueva, su voz era ronca, pero fuerte. La anterior duró 3 días. ¿Tú cuánto aguantarás? Esperanza se presentó, ignorando la pregunta. Y ella es mi hija, Paulina. El anciano desvió la mirada hacia la niña. Y de repente, su rostro cambió. Las arrugas se suavizaron. Sus labios temblaron en una sonrisa. Paulina, qué nombre tan bonito. Ya no se oye mucho. ¿Cuántos años tienes? Paulina, 7,
respondió la niña, asomándose por detrás de su madre. ¿Y usted? Esperanza se estremeció, preparándose para disculparse por la indiscreción de su hija, pero el anciano soltó una risa seca, como un graznido. Yo, niña, tengo 79. Pronto cumpliré 80. Si es que llego. Si llegará, dijo Paulina con seriedad. Usted todavía no es muy viejo. Isabela, a espaldas de Esperanza, emitió un sonido, entre un resoplido y un suspiro. Los dejaré, dijo. Esperanza. El horario de las medicinas está en el buró. Y recuerde, mi padre debe descansar. Salió, cerrando la puerta suavemente, y la habitación quedó en silencio. El anciano, don Pedro Montenegro, como supo Esperanza más tarde, seguía mirando a Paulina. Había algo extraño en su mirada, algo que Esperanza no podía descifrar. ¿Usted tiene libros?, preguntó Paulina de repente. Mi mamá dice que en las casas de los ricos hay muchos libros. Paulina, la reprendió Esperanza, pero el anciano solo sonrió. Tu mamá tiene razón. Tengo muchos libros. Una biblioteca entera. ¿Quieres que te la enseñe? Sí, quiero. Entonces ven mañana. Pediré que te lleven. Esperanza quiso protestar. No se puede molestar a un enfermo. No se puede permitir que una niña sea una carga. Pero algo en los ojos del anciano la detuvo. Soledad. Una soledad profunda y arraigada de un hombre que había vivido una larga vida y se había quedado solo en medio de su enorme casa, rodeado de gente que solo esperaba su muerte. No queremos ser una molestia, dijo ella en voz baja. Ustedes no molestan, respondió don Pedro. Y añadió, casi en un susurro, son las primeras en muchos años que no molestan. Esa noche, mientras arropaba a Paulina en su pequeño cuarto, Esperanza pensó largamente en el anciano, en sus ojos, en su soledad y en su familia, en Isabela con su mirada de hielo y en los otros hijos que aún no había visto pero de los que ya tanto había oído. Mami, murmuró Paulina, adormilada. El abuelito de esa casa está triste, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Me miraba como si no hubiera visto a nadie en mucho tiempo, como si estuviera solito en el mundo. Esperanza besó a su hija en la frente. Duerme, mi sol. Pero ella permaneció despierta en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando al techo. No sabía entonces que ese trabajo cambiaría sus vidas para siempre. No sabía que le esperaba una verdad terrible, traición y venganza. No sabía que la pequeña Paulina se convertiría en la llave de un secreto que la familia Montenegro había guardado durante décadas. Todo eso estaba por venir. Por ahora, solo había un techo oscuro, la respiración tranquila de su hija y un vago presentimiento que le helaba el corazón. Pasó una semana. Y luego otra. Y Esperanza descubrió con sorpresa que el trabajo en la casa de los Montenegro no era tan difícil como había temido. Don Pedro era un paciente exigente pero justo. No se quejaba. Tomaba sus medicinas sin protestar y nunca levantaba la voz. Pero lo más importante fue que se encariñó con Paulina. Sucedió de forma natural. Los primeros días, la niña se sentaba en silencio en un rincón de la habitación mientras su madre cuidaba del anciano, dibujando en un cuaderno o hojeando revistas viejas que encontró en la biblioteca. Pero un día, don Pedro le pidió que se acercara. A ver, enséñame qué dibujas. Paulina le extendió el cuaderno. Había dibujado su casa, la casona de los Montenegro, y junto a ella, la pequeña figura de una niña. ¿Y esta quién es?, preguntó el anciano, señalando la figura. Soy yo. Estoy esperando a mi mamá. ¿Y por qué estás sola? Porque siempre estoy sola, respondió Paulina con simpleza. Mi mamá trabaja. No tengo amigos. Solo a mi mamá. Algo se estremeció en el rostro de don Pedro. Guardó silencio un largo rato, mirando el dibujo infantil. Y luego dijo, yo tampoco tengo amigos. Paulina, solo enemigos. Qué triste, asintió la niña con seriedad. Muy triste, convino él. Desde ese día, todo cambió. Cada mañana, mientras Esperanza preparaba el desayuno y limpiaba la habitación, Paulina se sentaba junto a la cama del anciano. Y platicaban. Esperanza no siempre escuchaba sobre qué, pero a menudo oía risas, la risa seca y carrasposa de don Pedro y la risa cristalina, como de campanita, de Paulina. Luego, el anciano comenzó a contarle cuentos. Su padre nunca había estado tan animado, le dijo Esperanza con cautela a Isabela una mañana. Ella estaba de pie junto a la ventana de la sala, observando cómo el jardinero podaba los setos. Al oír las palabras de Esperanza, se volvió, y en sus ojos brilló algo extraño. No era irritación, sino envidia.
A mi padre siempre le gustaron los niños, respondió secamente. Los niños ajenos. A los suyos nos educó de otra manera. ¿A qué se refiere? Isabela no respondió. Solo frunció los labios y salió de la habitación. Esperanza la siguió con la mirada. Y su corazón se encogió con una vaga inquietud. Algo no estaba bien en esa casa. Algo que todavía no podía entender. A la tercera semana, Esperanza conoció al resto de la familia. El primero fue Jorge, el hijo de en medio. Llegó de improviso en un coche negro y lujoso, e irrumpió en la casa como un huracán. Era alto, corpulento, con el rostro enrojecido y ojos pequeños y hundidos. ¿Dónde está mi padre?, bramó, sin saludar. En su habitación, respondió Esperanza. Pero está descansando. Jorge no la escuchó. Subió corriendo las escaleras y azotó la puerta. Un minuto después, se oyó su vozarrón desde el cuarto. Padre, tenemos que hablar. Tienes que firmar los documentos. Y la respuesta tranquila pero firme de don Pedro. Yo no tengo que hacer nada. Vete. Jorge salió furioso del cuarto 5 minutos después. Rojo, sudoroso, con el rostro descompuesto por la ira. Vio a Esperanza en la escalera y se detuvo. ¿Usted es la nueva cuidadora? Sí. ¿Cuánto le pagan? La pregunta fue tan inesperada y grosera que Esperanza se quedó sin saber qué decir. Eso no es de su incumbencia. Jorge soltó una risita burlona. Todo en esta casa es de mi incumbencia. Recuérdelo. Se fue, azotando la puerta de entrada con tal fuerza que los cristales vibraron. La hija menor, Alicia, apareció unos días después. Era todo lo contrario a sus hermanos, de figura suave y redondeada, con una mirada perpetuamente asustada. Tendría unos 40 años, pero parecía mayor, como si estuviera agobiada y cohibida. Usted está cuidando bien a papá, ¿verdad?, le preguntó a Esperanza, jugueteando con la correa de su bolso. Está en buenas manos, ¿cierto? Hago todo lo que puedo. Bien, bien. Alicia miraba a su alrededor, como si temiera que alguien la escuchara. Si pasa algo, si papá dice algo usted me dirá, ¿verdad? ¿Qué se supone que debería decir? Nada en especial. Solo. No terminó la frase, porque en el pasillo se oyeron los pasos de Isabela. Alicia se encogió al instante, como un perro apaleado. Isa, solo venía a ver a papá. Pues velo, le espetó fríamente su hermana mayor. Pero rápido, que papá tiene un horario. Esperanza las observaba y sentía cómo crecía la ansiedad en su interior. Esas personas no eran una familia. Eran una manada de lobos que rondaban a su líder moribundo, esperando el momento de despedazar la presa. Y la presa era la herencia. Una noche, cuando Paulina ya dormía en el pequeño cuarto de servicio que les habían asignado, Esperanza subió a ver a don Pedro. Él no dormía, estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en almohadas, escribiendo algo en un grueso cuaderno. Necesita descansar, dijo ella suavemente. Ya tendré tiempo, respondió él, sin dejar de escribir. Descansaré eternamente. Pronto. No diga eso. Él levantó la vista hacia ella. Sus ojos seguían igual de azules, igual de vivos. Esperanza. Tengo 79 años. Cáncer. Los médicos me dan 3 meses. Quizás 4. No le temo a la muerte. Le temo a otra cosa. ¿A qué? Guardó silencio un largo rato. Luego dejó a un lado el cuaderno y la pluma. Me temo que después de mi muerte, se destruyan unos a otros. Mis hijos. Mis lobeznos. Sonrió con amargura. ¿Sabe por qué los llamo lobeznos? Porque yo mismo los crié como lobos. Fui un padre duro, exigente. Creí que los estaba forjando, pero en realidad, los estaba mutilando. Esperanza no supo qué responder. Había visto a sus hijos, a la fría Isabela, al codicioso Jorge, a la cohibida Alicia, y comprendía que el anciano decía la verdad. Pero a su hija, don Pedro sonrió de repente, y su rostro se suavizó. A su Paulina usted la está criando de otra manera. Ella es luminosa, es buena. ¿Cómo lo logra? Simplemente la quiero, respondió Esperanza, sin condiciones, sin exigencias. Simplemente la quiero. El anciano la miró largamente y luego dijo en voz baja. Qué lástima que yo no supe cómo hacer eso. A partir de esa noche, don Pedro comenzó a escribir cuentos para Paulina. Cada mañana, cuando la niña llegaba a verlo, él sacaba de debajo de la almohada unas hojas escritas y se las entregaba. Toma, lee. Paulina leía despacio, siguiendo las líneas con el dedo. La caligrafía del anciano era hermosa.
regular, con elegantes florituras. Las letras se inclinaban hacia la derecha. Cada una estaba trazada con esmero, como si las dibujara en lugar de escribirlas. De una princesa, exclamaba Paulina. Mamá, es sobre una princesa que vivía en una torre. ¿Te gusta?, preguntaba don Pedro, y en sus ojos aparecía un brillo extraño. El brillo de alguien que por fin ha encontrado un propósito. Mucho. ¿Y qué pasó después? Mañana lo sabrás. Y la niña esperaba. Cada día era una fiesta. Cada nuevo cuento, un regalo. Esperanza los miraba y no podía contener las lágrimas. Este anciano moribundo y su pequeña hija habían encontrado algo importante el uno en el otro. Algo que a ambos les había hecho mucha falta. Don Pedro guardaba los cuentos en una carpeta especial. De cuero. Vieja. Con broches de cobre. Esto es para ti, le dijo un día a Paulina. Cuando yo ya no esté, te llevarás esta carpeta y te acordarás del viejito que te contaba historias. Usted no se va a morir. Paulina se aferró a su mano. No quiero que se muera. Todos morimos. Niña. Eso no es lo es no dejar nada bueno atrás. Y yo te dejaré estos cuentos a ti. Esperanza estaba en la puerta y sentía un nudo en la garganta. Sabía que esto no podía durar para siempre. Sabía que la enfermedad se llevaba al anciano lenta pero inexorablemente. Cada semana estaba más débil, su voz era más baja, sus manos más inseguras. Pero seguía escribiendo. Cada noche, cuando todos se habían ido, tomaba su cuaderno y escribía un nuevo cuento para la niña que se había convertido en su luz al final de un oscuro túnel. Mientras tanto, en la casa, las nubes se espesaban. Esperanza notaba los susurros, las miradas furtivas. Isabela se encerraba cada vez más a menudo en el despacho con un hombre de traje, un abogado, según entendió Esperanza. Jorge venía casi todos los días y cada vez exigía que su padre firmara unos papeles. Alicia llamaba por las noches. Esperanza oía sus sollozos ahogados a través del teléfono. Se están preparando, dijo don Pedro un día, como sopilotes sobre la carroña. ¿Preparándose para qué? Para la guerra. Hizo una pausa. Creen que no veo, que estoy demasiado débil, pero lo veo todo. Y les he preparado una sorpresa. ¿Qué sorpresa? El anciano la miró con sus ojos azules, y en ellos brilló algo oscuro, algo duro. Por un instante, Esperanza vio al hombre que había sido antes, el que construyó un imperio, el que crió a los lobos. Pronto lo sabrán, dijo. Todos lo sabrán. El mes pasó volando. El otoño se instaló plenamente. Los árboles del jardín se tiñeron de amarillo. Por las mañanas, el césped amanecía cubierto de un rocío plateado, y don Pedro se debilitaba día con día. Ahora apenas se levantaba. El médico venía 2 veces por semana, meneaba la cabeza y aumentaba la dosis de analgésicos. Pero el anciano se negaba a la morfina. Debo permanecer consciente, le decía a Esperanza. Necesito terminar. ¿Terminar qué? Asuntos. Asuntos importantes. Seguía escribiendo cada noche. Pero ahora, además de los cuentos para Paulina, había otros papeles, documentos, cartas, algunas listas. Esperanza veía cómo los guardaba en el cajón del buró y los cerraba con llave. La llave la llevaba colgada al cuello en una fina cadena. ¿Curiosa?, le preguntó un día, al notar su mirada. No, son sus asuntos personales. Respuesta correcta. Sonrió. Usted no es como los demás. No se mete donde no la llaman. Por eso la aprecio. La tensión en la casa crecía. Isabela ya casi no le hablaba a Esperanza. Solo le daba órdenes cortas y la taladraba con una mirada suspicaz. Jorge venía cada vez más seguido, y cada visita terminaba en un escándalo. Un día, Esperanza lo oyó gritarle a su padre. «No puedes hacer esto. Es mío por derecho. Soy tu único hijo varón». «Eres mi hijo», respondió don Pedro con calma. «Pero el derecho hay que ganárselo». «Me lo he ganado. 30 años trabajando para tu imperio. 30 años cumpliendo tus órdenes». «Cumplías órdenes y robabas. ¿Crees que no sé de tus fraudes? ¿De los sobornos? ¿De las cuentas en paraísos fiscales?» Se hizo el silencio. Luego, Jorge salió de la habitación, no rojo como de costumbre, sino pálido, con las manos temblorosas. Vio a Esperanza en el pasillo y siseó. ¿Está espiando? No, yo solo. Manténgase alejada de mi padre. Y mantenga a su hija alejada también. ¿Entendido? Se fue sin esperar respuesta. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, escuchando los crujidos de la vieja casa, y pensaba en el anciano, en sus hijos,
en lo que estaba sucediendo entre esas paredes. Se daba cuenta de que se había metido en algo peligroso, algo que no le concernía. Debería simplemente hacer su trabajo, cuidar al enfermo, recibir su paga y mantener la boca cerrada. Pero estaba Paulina, la niña que cada mañana corría a ver al anciano para escuchar un nuevo cuento. La niña que por primera vez en su vida había encontrado a alguien más, aparte de su madre, que la quería sin más, sin condiciones ni exigencias. Y estaba el propio don Pedro, un hombre moribundo que en los últimos meses de su vida había encontrado de repente algo real, algo que nunca había tenido. Esperanza no podía abandonarlos. Aunque fuera peligroso. A la mañana siguiente, ocurrió algo extraño. Esperanza subió como de costumbre a la habitación de don Pedro con el desayuno. Pero ya había alguien allí, un hombre de baja estatura, con traje gris y un portafolio. Estaba sentado junto a la cama del anciano, anotando algo en una libreta. «Ah, Esperanza», dijo don Pedro. «Le presento al licenciado Simón Ramírez, mi notario». El hombre del traje se levantó y le tendió la mano. Su apretón fue flojo, su palma húmeda. «Mucho gusto. El licenciado Ramírez me está ayudando con el testamento», continuó el anciano. «Ya casi terminamos». El notario tosió. «Don Pedro, quizás no debería». «Debería. Esperanza es la única persona en esta casa en la que confío. Aparte de su hija, por supuesto». El licenciado Ramírez le lanzó a Esperanza una mirada rápida, evaluadora, recelosa. Luego asintió. «Como usted diga». Recogió sus papeles, los guardó en el portafolio y se dirigió a la puerta. Pero en el umbral se detuvo. «Don Pedro, ¿está seguro? Lo que planea va a causar muchas complicaciones». «Estoy seguro», respondió el anciano con firmeza. «Por primera vez en muchos años. Estoy completamente seguro». Cuando el notario se fue, Esperanza dejó la bandeja del desayuno en el buró y miró a don Pedro. «¿No le parece que está jugando con fuego?» «Me parece», sonrió él. «Pero el fuego es lo único que puede purificar esta casa». «¿A qué se refiere?» El anciano guardó silencio. Luego señaló una silla. «Siéntese. Esperanza. Le contaré algo. Algo que nadie sabe». Ella se sentó. El corazón le latía más rápido de lo normal. «Hace 50 años», comenzó don Pedro, «yo tenía otra familia. Una esposa a la que amaba. Y un hijo. Mi primogénito. Tenía 5 años cuando ocurrió el incendio». Se calló. Sus ojos miraban a lo lejos. A un pasado imposible de cambiar. Un incendio en el rancho. Oficialmente, fue un accidente. Un cortocircuito. Mi esposa y mi hijo murieron. Yo estaba en la ciudad. En unas negociaciones. Cuando llegué, de la casa solo quedaban cenizas. «Lo siento mucho», dijo Esperanza en voz baja. «No me compadezca. Escuche el resto». La voz del anciano se endureció. «Un año después del incendio, me volví a casar. Con Lucrecia. Era hermosa, ambiciosa, codiciosa. Yo lo sabía, pero no me importaba. Quería olvidar. Quería empezar de nuevo». «¿Es la madre de sus hijos?» «Sí, de Isabela, Jorge y Alicia. Lucrecia me dio 3 hijos y me odió toda la vida porque nunca la amé como a mi primera esposa. Porque fue un reemplazo, no una elección. Murió hace 10 años. Pero antes de morir, me dijo algo». Don Pedro cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba. «Me dijo que el incendio no fue un accidente, que ella sabía quién lo había provocado, y que esa persona estaba en nuestra familia». A Esperanza se le heló la sangre. «¿Quiere decir que?» «Quiero decir que alguien mató a mi primera esposa y a mi hijo. Y ese alguien fue la propia Lucrecia o alguien a quien ella encubrió». «¿Y usted lo investigó?» 50 años. Esperanza. 50 años he buscado la verdad. Y solo hace poco la encontré». Abrió los ojos y la miró. En su mirada había un dolor viejo, profundo, que no cicatrizaba. «Sé quién mató a mi familia. Y mi testamento es mi venganza». Ese día, Esperanza anduvo como en una neblina. Sus manos hacían el trabajo de siempre, cambiar sábanas, preparar medicinas, dar de comer al enfermo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Un asesinato de hacía 50 años y una venganza que se estaba gestando ahora mismo, en esa casa, a puerta cerrada. Comprendió que debía irse, tomar a Paulina y marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo la retenía. Quizás la compasión por el anciano moribundo. Quizás su propia curiosidad. O quizás una extraña sensación de que debía estar allí. De que era parte de algo más grande. Por la noche, mientras arropaba a Paulina, le preguntó,
¿Te cae bien el abuelito Pedro? Mucho. Paulina sonrió. Es muy bueno. Y sus cuentos son muy bonitos. Mamá, ¿mañana le puedo enseñar mi dibujo? ¿Qué dibujo? Nos dibujé a nosotros, a ti, a mí y al abuelito Pedro, juntos, como una familia. Esperanza tragó el nudo que se le formó en la garganta. Claro, mi sol. Enséñaselo. Salió del cuarto y se recargó contra la pared. Cerró los ojos. ¿Como una familia? Pobre niña. No entendía que esa no era su familia, que era un nido de víboras listas para despedazarse unas a otras, que la muerte ya estaba en el umbral y, cuando entrara, todo cambiaría para siempre. Noviembre trajo el frío y las primeras heladas. La casona de los Montenegro, cubierta por un manto blanco, parecía aún más sombría que antes. Adentro encendían las chimeneas, pero el calor no bastaba para disipar el frío que se había instalado en las almas de sus habitantes. Don Pedro se estaba apagando. Ahora dormía hasta 18 horas al día. Se despertaba por breves momentos para comer, tomar sus medicinas y ver a Paulina. La niña venía todos los días, se sentaba junto a la cama y le leía en voz alta los mismos cuentos que él había escrito para ella. El círculo se había cerrado. Sus palabras regresaban a él en la voz de ella. Abuelito Pedro, preguntó Paulina un día, ¿por qué la princesa de tu cuento no puede salir de la torre? El anciano abrió los ojos. Cada día se veían más apagados, como si la vida se escurriera de ellos gota a gota, porque la tienen encerrada las personas que deberían amarla. ¡Qué triste! Sí, niña, es muy triste. Esperanza, de pie en la puerta, escuchaba. Entendía que los cuentos del anciano no eran simples fantasías. Eran parábolas, historias de su propia vida, codificadas en imágenes infantiles. Esa noche, cuando Paulina ya dormía, Esperanza bajó a la cocina por un té y se encontró con una escena que no debería haber visto. Isabela, Jorge y Alicia estaban sentados a la mesa. Sobre ella había unos papeles. Hablaban en voz baja pero con furia, inclinados unos hacia otros, como conspiradores. El notario no va a aceptar, siseaba Isabela. El licenciado Ramírez lleva 30 años trabajando con papá. No se arriesgará. Todos se arriesgan por la suma correcta, replicó Jorge. Es cuestión de precio. ¿Y si no funciona? La voz de Alicia temblaba. Si nos descubren, no nos descubrirán. El viejo apenas respira. ¿Quién va a investigar? ¿Quién se va a enterar? Esperanza retrocedió, tratando de no hacer crujir el piso de madera. Pero era demasiado tarde. Isabela levantó la cabeza y la vio. Se hizo el silencio. Esperanza. La voz de la hija mayor era gélida. ¿Necesitaba algo? Un té. Quería prepararme un té. La tetera está en la alacena. Tómela y váyase. Esperanza tomó la tetera. Le puso agua y la colocó sobre la estufa. Le temblaban las manos, pero se obligó a moverse despacio, con calma, a no mostrar su miedo. Sentía sobre ella 3 pares de ojos, 3 miradas cargadas de sospecha y odio. Esperanza, volvió a hablar Isabela. Usted entiende que todo lo que sucede en esta casa, se queda en esta casa, ¿verdad? Por supuesto. Y entiende que su trabajo depende de nuestra buena disposición. Mi trabajo es cuidar de su padre. Mientras él viva, lo haré. Jorge resopló. Mientras viva. Eso no será por mucho tiempo. La tetera comenzó a silbar. Esperanza la retiró del fuego. Sirvió el agua hirviendo en una taza y salió de la cocina. Sentía sus miradas en la espalda, afiladas como cuchillos. Esa noche no durmió. Yacía en la oscuridad pensando en lo que había escuchado, en el notario que no iba a aceptar, en la suma correcta, en lo que tramaban. El testamento. Querían cambiar el testamento. ¿Pero cómo? Don Pedro guardaba todos los documentos en el cajón con llave, y la llave la llevaba colgada al cuello. No confiaba en nadie, especialmente en sus propios hijos. Se levantó y se acercó a la ventana. La escarcha cubría el jardín, silenciosa, indiferente. En algún lugar abajo, en la sala, ardía una luz. Seguían allí, tejiendo sus intrigas. Tenía que advertirle al anciano, contarle lo que sus hijos planeaban. Pero si se enteraban, la despedirían. O algo peor. Y estaba Paulina, su niña, que ahora dormía en la habitación de al lado, sin sospechar nada. Una niña inocente en medio de una manada de lobos. A la mañana siguiente, Esperanza subió a ver a don Pedro más temprano de lo habitual. Él no dormía, yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. ¿Los escuchó anoche? Dijo.
sin volver la cabeza. No era una pregunta. ¿Cómo lo sabe? En esta casa, las paredes oyen, y a mí todavía me queda gente leal. Se volvió hacia ella. Su rostro estaba gris, demacrado, pero sus ojos seguían vivos. ¿Quieren cambiar el testamento?, continuó. Sabía que lo intentarían. Por eso tomé mis precauciones. ¿Qué precauciones? El anciano sonrió con una sonrisa fina y astuta. El verdadero testamento no está aquí. No en ese cajón. Lo que hay ahí es una carnada. Que piensen que ganaron. Que lo cambien. Y después. No terminó. Empezó a toser. Una tos larga y dolorosa. Esperanza le dio agua. Le ayudó a incorporarse. No debe alterarse. Lo que no debo es morirme. No hasta que termine. Bebió un sorbo de agua y se recostó en las almohadas. Esperanza. Le pediré algo. Es importante. Cuando yo ya no esté. Cuando lean el testamento. Quiero que esté allí. Usted y Paulina. Sin falta. ¿Entendido? Pero, ¿por qué? No somos nadie. No somos de la familia. Don Pedro la miró con una mirada larga y extraña. Ustedes son más familia que ellos. En estos meses. Usted me ha dado más calor que ellos en toda una vida. Y Paulina, su voz se quebró. Paulina es la única persona que llorará en mi funeral. Que llorará de verdad. A Esperanza le ardieron los ojos. No diga eso. Digo la verdad. Y quiero que estén allí. Prométamelo. Se lo prometo. Los días se arrastraron lentamente, como miel espesa. Don Pedro se debilitaba. El médico venía ahora todos los días, meneaba la cabeza y se iba. Isabela montaba guardia en la puerta de la habitación de su padre, sin quitarle los ojos de encima a Esperanza. Y Paulina seguía viniendo, leía los cuentos, le tomaba la mano al anciano, le contaba de sus dibujos, de sus sueños, de sus pequeñas alegrías infantiles. Abuelito Pedro, le dijo un día, cuando te cures, iremos a pasear al jardín. Claro que sí. Niña, respondió él. Iremos sin falta. Ambos sabían que era mentira. Pero a veces, la mentira es lo único que queda. La última noche, aunque entonces nadie sabía que sería la última. Don Pedro le pidió a Esperanza que le trajera la carpeta de cuero con los cuentos. Désela a Paulina, dijo. Ahora. No espere. Pero si usted todavía. Désela. Por favor. Esperanza tomó la carpeta. Era pesada, llena de hojas escritas, meses de trabajo, meses de amor invertidos en cada letra. Gracias, dijo el anciano. No me agradezca. Solo hacía mi trabajo. No. Él negó con la cabeza. Usted hizo mucho más. Me devolvió la fe en las personas en los últimos meses de mi vida. Me devolvió la fe. Esperanza no pudo contener las lágrimas. Se inclinó y besó al anciano en la frente, seca y caliente por la fiebre. Adiós, don Pedro. Hasta luego. Esperanza. Nos volveremos a ver. Allá, donde no hay dolor ni traición. Salió de la habitación, apretando la carpeta de cuero contra su pecho, sin saber que lo estaba viendo con vida por última vez. Por la noche, don Pedro Montenegro murió mientras dormía, en paz, sin sufrimiento, con una sonrisa en los labios. Y a la mañana siguiente, comenzó el infierno. El funeral fue el miércoles. El día amaneció gris y desapacible. Una llovizna fina caía del cielo, convirtiendo los senderos del panteón en un lodazal. Acudió mucha gente, socios de negocios, funcionarios, hombres con abrigos caros y rostros uniformemente afligidos. Esperanza se mantuvo a un lado, tomando a Paulina de la mano, y observó cómo bajaban el ataúd a la fosa. Paulina lloraba, en silencio, sin sollozos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y goteaban sobre el cuello de su viejo abriguito. Era la única de todos los presentes que lloraba de verdad. Isabela permanecía junto a la tumba con el rostro de piedra. Ni una sola lágrima. Jorge, a su lado, se balanceaba de un pie a otro, mirando el reloj a cada rato. Alicia estrujaba un pañuelo en sus manos, pero sus ojos estaban secos. Cuando la ceremonia terminó, Isabela se acercó a Esperanza. Mañana a las 2 en la casa. La lectura del testamento. Mi padre pidió que estuvieran presentes. Lo sé. No lleguen tarde. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, sin mirar atrás. Jorge y Alicia la siguieron. 3 figuras negras contra el cielo gris. Paulina tiró de la mano de su madre. Mami, ¿el abuelito Pedro ya está en el cielo? Sí, mi sol. Está en el cielo. Allá no va a estar solito. Esperanza se arrodilló y abrazó a su hija. No. Allá lo espera su familia.
su verdadera familia, la que perdió hace mucho tiempo. La noche antes de la lectura del testamento, Esperanza no durmió. Pensaba en las palabras del anciano, en la carnada en el cajón, en el verdadero testamento escondido en algún lugar, y en lo que sucedería al día siguiente. Los lobos habían cambiado el documento. De eso no tenía duda. Había visto a Jorge salir de la habitación de su padre la noche antes de su muerte. Había visto el brillo triunfal en los ojos de Isabela. Creían que habían ganado. Pero don Pedro lo sabía y se había preparado. Solo quedaba esperar el desenlace. A las 2 de la tarde, la sala de la casona de los Montenegro estaba llena. La familia se había acomodado en los sillones junto a la chimenea, Isabela en el centro, Jorge a su derecha, Alicia a su izquierda. Detrás de ellos, había otras personas, abogados, asistentes, testigos. Esperanza y Paulina estaban sentadas junto a la pared, en un austero sofá para el servicio. El licenciado Simón Ramírez, el notario, estaba de pie junto a una mesa, con una carpeta en las manos. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Evitaba mirar a nadie a los ojos. Damas y caballeros, comenzó, carraspeando. Nos hemos reunido aquí para dar a conocer la última voluntad de don Pedro Montenegro. El testamento fue redactado y firmado en mi presencia hace 3 semanas. Esperanza notó cómo Isabela y Jorge intercambiaban una mirada rápida, una sonrisa apenas perceptible. De acuerdo con la voluntad del difunto, continuó el notario, todos sus bienes, incluyendo esta casa, terrenos, acciones de empresas y los fondos en sus cuentas bancarias, se distribuyen de la siguiente manera. Abrió la carpeta y sacó una hoja de papel. Esperanza vio que el documento estaba escrito a mano, líneas rectas, tinta negra. Yo, Pedro Montenegro, en pleno uso de mis facultades mentales y memoria, lego todos mis bienes muebles e inmuebles. Hizo una pausa. A mis hijos, Isabela Montenegro, Jorge Montenegro y Alicia Montenegro, en partes iguales. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Isabela se recostó en su sillón. Una fina sonrisa apareció en sus labios. Jorge se frotó las manos. Incluso Alicia pareció relajarse. Además, continuó el notario, existen disposiciones especiales relativas a... Esa no es su letra. La voz fue suave, infantil, pero en el silencio que siguió, sonó como un trueno. Todos se volvieron hacia Paulina. La niña estaba de pie, aferrando la carpeta de cuero con los cuentos. Su rostro estaba serio, con una madurez impropia de su edad. Paulina, susurró Esperanza. Siéntate. Esa no es su letra, repitió la niña. Más fuerte. El abuelito Pedro escribía diferente. Abrió la carpeta. Sacó una de las hojas y se acercó a la mesa del notario. Miren, el abuelito siempre escribía la letra P, con un ganchito arriba. Y la M, tenía la parte de en medio más baja. Y aquí todo es diferente. No lo escribió él. Esperanza miraba a su hija sin poder creer lo que veía. Paulina, la pequeña Paulina de 7 años, tenía en sus manos la prueba de la falsificación. El licenciado Simón Ramírez palideció aún más. Miró el testamento que tenía en las manos y luego la hoja de la carpeta. Esto es imposible, murmuró. A ver. Isabela se levantó de un salto y arrebató ambas hojas. Las comparó, y su rostro pasó de la confianza a la duda, y de la duda al miedo. Tonterías, bramó Jorge. La niña está diciendo disparates. El viejo estaba enfermo. Le temblaban las manos. Por eso cambió la letra. Pero ya era tarde. Los abogados ya se acercaban para ver los documentos. Alguien sacaba un teléfono. Otro susurraba sobre un peritaje grafológico. Isabela, Jorge y Alicia intercambiaron una mirada. Y por primera vez, Esperanza vio en sus ojos un miedo genuino. Palidecieron los 3 a la vez, como si la sangre hubiera huido de sus rostros. ¡Alto! La voz vino de la puerta. Todos se volvieron. En el umbral había un hombre que Esperanza no había visto nunca. Alto, canoso, con un impecable traje oscuro. Detrás de él, 2 hombres uniformados de policía. Mi nombre es Constantino Beltrán, se presentó el hombre canoso. Soy abogado. El difunto don Pedro Montenegro me contrató hace 8 meses. Y yo tengo su verdadero testamento. Entró en la habitación, sosteniendo un sobresellado. Don Pedro previó el intento de falsificación. Dejó el documento auténtico en mi caja fuerte, con instrucciones de darlo a conocer en presencia de testigos y de la ley. Eso es ilegal, chilló Isabela. Usted no tiene derecho. Sí lo tengo, respondió el abogado con calma.
Todo está formalizado como corresponde. A diferencia de ese documento falso que ustedes acaban de intentar hacer pasar por la voluntad de su padre. Se volvió hacia los policías. Oficiales, les pido que tomen nota. Ante nuestros ojos se ha cometido un intento de fraude utilizando un testamento falsificado. Jorge se lanzó hacia la puerta, pero uno de los policías le bloqueó el paso. Tranquilo, señor. Por ahora, nadie se va a ningún lado. Esperanza abrazó a Paulina, sintiendo el latido acelerado de su pequeño corazón. La niña observaba la escena con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿hice algo malo? No, mi sol. Hiciste algo muy bueno. Constantino Beltrán se acercó a ellas y se arrodilló frente a Paulina. Eres una niña muy lista, dijo con amabilidad. Don Pedro decía que eras especial. Ahora entiendo a qué se refería. Se puso de pie y se dirigió a todos los presentes. Ahora voy a abrir este sobre y a leer el verdadero testamento de don Pedro Montenegro. Les pido a todos que permanezcan en sus lugares. Rompió el sello de lacre, sacó el documento y comenzó a leer. Sexta parte, la paga. El silencio en la habitación era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas estaban fijas en Constantino Beltrán. El abogado desplegó el documento, una gruesa hoja de papel color crema, cubierta con la caligrafía familiar de elegantes florituras. Yo, Pedro Montenegro, comenzó a leer, en pleno uso de mis facultades mentales y memoria, redacto este testamento, que anula todas mis disposiciones anteriores. Antes de proceder a la división de mis bienes, debo decir la verdad. Una verdad que he ocultado durante 50 años. Una verdad que destruyó mi alma y convirtió mi vida en un infierno. El abogado hizo una pausa. Isabela se inclinó hacia adelante. Su rostro era una máscara de atención tensa. Jorge se frotaba las manos con nerviosismo. Alicia parecía a punto de desmayarse. Hace 50 años, continuó Constantino Beltrán, mi primera esposa, Tatiana, y mi hijo, Mateo, murieron en un incendio. La investigación oficial lo declaró un accidente, pero fue una mentira. La voz del abogado era monótona, impasible, pero sus palabras caían como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de horror en los rostros de los presentes. El incendio fue provocado. Mi segunda esposa, Lucrecia, me lo confesó antes de morir. Me dijo que sabía el nombre del asesino, pero no me lo reveló. Me dijo, pregúntale a tu hermano. Y murió, llevándose el secreto con ella. ¿Qué hermano? Susurró uno de los abogados. ¿Don Pedro tenía un hermano? Constantino Beltrán levantó una mano, pidiendo silencio, y continuó leyendo. Mi hermano menor, Esteban Montenegro, murió hace 20 años, pero su pecado sigue vivo. Esteban amaba a Tatiana, la amaba con una locura enfermiza. Cuando ella me eligió a mí, no pudo aceptarlo. Esperó 10 años. 10 años fingiendo ser un hermano amoroso, un tío atento para mi hijo. Y luego se vengó. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia que el anciano muerto contaba a través de su abogado era más aterradora que cualquier cuento. Esteban provocó el incendio, mató a mi esposa y a mi hijo. Y luego, atormentado por la culpa, vino a mí y me lo confesó todo. Fue un año después de la tragedia. Se arrodilló ante mí y lloró. Me pidió perdón. Dijo que no quería matar a Mateo, que pensaba que solo Tatiana estaba en casa. Dijo que no podía vivir con esa carga. El abogado pasó la página. Debí entregarlo a la policía. Debí destruirlo. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque Lucrecia estaba embarazada de Isabela. Porque quería empezar una nueva vida. Porque fui un cobarde. Le hice jurar que guardaría silencio y lo dejé ir. Nunca más hablamos de ello. Esteban vivió otros 30 años. Atormentado por su conciencia, y murió de un infarto. Y yo viví 50 años, atormentado por mi cobardía. Isabela se levantó de golpe. Basta. Su voz se rompió en un grito. Son los delirios de un viejo moribundo. Mi padre no estaba en su sano juicio. Esto no puede tener validez legal. Siéntese. Por favor, dijo fríamente Constantino Beltrán. Aún no he terminado. Y le aseguro que todo lo que está escrito aquí tiene plena validez legal. El documento está certificado. Existe un dictamen médico sobre la capacidad de su padre al momento de redactar este testamento. Continuó. Isabela se desplomó lentamente en el sillón. Su rostro se había vuelto gris, como la ceniza. Ahora, sobre mis hijos, leía el abogado. Isabela, Jorge y Alicia. Los quise, a pesar de todo, los quise.
pero sabía en quienes se habían convertido. Sabía de sus intrigas, de su codicia, de su disposición a traicionarse entre ustedes y a traicionarme a mí por dinero. Y me culpo a mí mismo por ello. Los crié como lobos porque yo mismo me convertí en un lobo tras la muerte de Tatiana y Mateo. No supe amar de otra manera, no supe perdonar, no supe ser padre. La voz del abogado flaqueó, carraspeó y continuó. Pero ni siquiera los lobos matan a sus padres. ¿Y ustedes iban a hacerlo? Sé de su conspiración. Sé que sobornaron al licenciado Simón Ramírez. Sé que cambiaron el testamento en mi cajón. Y les permití hacerlo. Les permití que cavaran su propia tumba. El licenciado Ramírez emitió un sonido. Entre un sollozo y un gemido. Retrocedió hacia la pared. Pero un policía le puso una mano en el hombro. Quédese donde está, señor. Y bien, mi decisión, continuó Constantino Beltrán. A Isabela Montenegro, Jorge Montenegro y Alicia Montenegro les dejo un peso a cada uno. Ni más, ni menos. Ese es el precio de su amor por mí. El precio de su lealtad. El precio de su conciencia. ¿Qué? Jorge se puso de pie de un salto. Eso es imposible. Siéntese. Le gritó el policía. Jorge se sentó. Su rostro estaba desfigurado por la rabia, pero guardó silencio. La mayor parte de mi fortuna, leía el abogado, incluyendo esta casa, los terrenos, las acciones de las empresas y los fondos en las cuentas, la lego para la creación de una fundación de beneficencia para ayudar a niños huérfanos. La fundación llevará el nombre de mi hijo fallecido, la Fundación Mateo Montenegro. La dirección de la fundación la confío a Constantino Beltrán y a un consejo de administración, cuya lista se adjunta. Esperanza escuchaba, conteniendo la respiración. No esperaba un giro así. El anciano lo había donado todo, toda su inmensa fortuna, para ayudar a niños desconocidos, niños que nunca vería, en memoria del hijo que había perdido 50 años atrás. Sin embargo, hay una disposición más. La voz del abogado se suavizó. A Esperanza, la cuidadora que me atendió en los últimos meses de mi vida, y a su hija Paulina, les dejo la suma de 5 millones de pesos. No como pago por su trabajo, sino por su humanidad. Porque me devolvieron la fe en las personas. Porque una niña con una carpeta de cuero se volvió más cercana a mí que mis propios hijos. Esperanza se estremeció. No había oído mal. 5 millones para ella y Paulina. Paulina, continuó el abogado, y ahora leía mirando directamente a la niña. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que fuiste una luz en mi oscuridad. Tus visitas, tu risa, tu alma pura fue lo mejor que me pasó en muchos, muchos años. Guarda mis cuentos, léeselos a tus hijos y acuérdate del viejito que te quiso como a su propia nieta. Paulina rompió a llorar. Esperanza la abrazó, sintiendo como las lágrimas también corrían por sus propias mejillas. Y lo último. La voz del abogado volvió a endurecerse. Sé que Isabela, Jorge y Alicia intentarán impugnar este testamento. Pues bien, que lo intenten. Pero que sepan que, como anexo a este documento, se encuentran las pruebas de su participación en la falsificación del testamento anterior, declaraciones de testigos, grabaciones de conversaciones telefónicas, correspondencia con el licenciado Simón Ramírez. Si acuden a los tribunales, este material se hará público. Y entonces no solo perderán la herencia, sino también su libertad. El abogado bajó el documento y recorrió la habitación con la mirada. Aquí termina el texto del testamento. Firma, Pedro Montenegro. Fecha, 4 de octubre de este año. Certificado ante notario. ¿Hay preguntas? Durante unos segundos. Nadie se movió. Luego, Isabela se levantó lentamente. Su rostro estaba inmóvil, como una máscara, pero en sus ojos ardía algo terrible. Ustedes pagarán por esto, dijo en voz baja, mirando al abogado. Todos ustedes pagarán. Las amenazas quedan registradas, respondió Constantino Beltrán con calma. Oficiales, por favor, procedan. Uno de los policías dio un paso al frente. Señora, tendrá que acompañarnos para rendir declaración. Y usted también, señaló a Jorge y al licenciado Ramírez. Se ha abierto una investigación penal por el delito de falsificación de documentos. Yo no voy a ningún lado. Jorge se levantó de un salto e intentó empujar al policía. Se produjo una breve refriega. Alguien gritó. Algo cayó y se rompió. Esperanza agarró a Paulina y retrocedió hacia la pared, protegiéndola con su cuerpo. Un minuto después, todo había terminado. Jorge estaba de pie, respirando con dificultad, con los brazos torcidos a la espalda. Isabela permanecía sentada en su sillón, vigilada por el segundo policía. El licenciado Ramírez,
blanco como el papel, se apoyaba en la pared y parecía a punto de desmayarse. Solo Alicia seguía inmóvil. Estaba sentada, con la mirada perdida en un punto, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo lo sabía, susurró de repente. Siempre supe que esto terminaría mal. Cállate, le ladró Isabela. Pero Alicia no se calló. Se volvió hacia el abogado, y en sus ojos había algo parecido al alivio. Quiero rendir declaración, dijo. Contaré todo. Cómo Isabela y Jorge lo planearon todo. Cómo me obligaron a participar. Cómo me amenazaron con dejarme sin nada si me negaba. Lo contaré todo. Tú, Isabela se ahogó de rabia. Eres una miserable traidora. No. Alicia negó con la cabeza. Los traidores son ustedes. Traicionaron a papá. Traicionaron a la familia. Traicionaron todo lo que él intentó darnos. Y yo solo fui demasiado débil para enfrentarlos. Se levantó y se acercó al policía. Estoy lista para ir. Lo contaré todo. Cuando se los llevaron, a Isabela, a Jorge, al licenciado Ramírez y a Alicia, que fue voluntariamente, la sala quedó en silencio. Los abogados y los testigos se dispersaron, cuchicheando entre ellos. Constantino Beltrán recogía sus documentos. Esperanza seguía sentada en el sofá, abrazando a Paulina. La niña ya no lloraba. Solo se aferraba a su madre como un animalito asustado. Mamá, susurró. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, mi sol. Pero todo va a estar bien. Constantino Beltrán se acercó a ellas. Esperanza, dijo con amabilidad. Necesito hablar con usted. No ahora. Está demasiado alterada. Pero mañana o pasado mañana. Don Pedro dejó algo más para usted. No en el testamento, sino en una carta personal. ¿Una carta? Sí. Me pidió que se la entregara personalmente cuando todo hubiera terminado. El abogado sacó de su portafolio un sobre blanco, sin remitente, y se lo tendió. Léala cuando esté lista. Esperanza tomó el sobre. Era ligero, pero le pareció que pesaba 1 tonelada. Gracias, dijo. De nada. Fue don Pedro. Incluso después de la muerte. Piensa en aquellos a quienes amó. El abogado asintió y salió. Esperanza se quedó sola con su hija en la enorme y vacía sala. Afuera oscurecía. La escarcha volvía a cubrir el jardín, silenciosa, indiferente. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. El silencio de un lugar vacío. El silencio de una historia que había llegado a su fin. Esperanza miró el sobre en sus manos. Luego, la carpeta de cuero con los cuentos que Paulina todavía apretaba contra su pecho. Vámonos a casa, le dijo a su hija. ¿Volveremos aquí alguna vez? No lo sé. Quizás. Salieron de la casa. 2 pequeñas figuras contra el fondo de la enorme casona. La reja rechinó a sus espaldas. Esperanza no miró atrás. Delante había una nueva vida. Una vida que les había regalado un anciano moribundo que llegó a amar a una niña ajena como a su propia nieta. Y un sobre con una carta que aún estaba por abrir. 7ª parte, un nuevo amanecer. Esperanza no abrió la carta hasta 3 días después. Durante 3 días llevó el sobre consigo, en el bolsillo, en el bolso, bajo la almohada por la noche. No se atrevía a abrirlo. Tenía miedo. No sabía exactamente de qué, pero tenía miedo. Paulina le preguntaba. Mamá, ¿qué dice? Todavía no lo sé. Mi sol, ¿por qué no la lees? Pronto la leeré. Y al tercer día, cuando Paulina ya dormía, Esperanza se sentó junto a la ventana, encendió una lámpara de mesa y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, con esa misma caligrafía regular, con florituras, con la P, con un ganchito arriba. La caligrafía de un hombre que ya no existía. Querida Esperanza, comenzaba la carta. Si está leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Significa que todo sucedió como lo planeé, y que usted estuvo allí cuando la verdad salió a la luz. Quiero contarle algo que no le dije en vida. Algo que no está en el testamento, algo que es solo para sus ojos. Hace 50 años perdí a mi familia, a la esposa que amaba más que a mi vida, al hijo que era mi luz. Creí que había muerto con ellos, pero mi cuerpo siguió viviendo, comiendo, bebiendo, trabajando, construyendo un imperio, casándose, teniendo hijos. El cuerpo vivía, pero el alma estaba muerta. Lucrecia lo sabía. Se casó con un hombre muerto y pasó toda su vida intentando revivirlo. No lo consiguió. Yo no podía darle lo que ella quería. No podía amarla como amé a Tatiana. Me odió por ello. Y la entiendo. Mis hijos crecieron en una casa donde no había amor. Solo exigencias, expectativas, deber.
Pensé que los estaba haciendo fuertes. En realidad, los estaba mutilando, convirtiéndolos en lobos, porque yo mismo había olvidado como ser humano. Y entonces aparecieron ustedes. Usted y Paulina. Esperanza, no tiene idea de lo que hizo por mí. Entró en mi casa, en mi prisión, y trajo consigo la luz. No el dinero, ni el poder, ni las intrigas. Simplemente calor humano, simple bondad. Su hija, Paulina, cuando la vi por primera vez. Se me detuvo el corazón. Se parecía a Mateo. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma percepción pura e intacta del mundo. Sé que suena extraño, quizás incluso aterrador, pero no intenté reemplazar a Mateo con su hija. Simplemente recordé. Recordé lo que era amar a un niño. Recordé lo que era ser humano. Los cuentos que escribí para ella eran cuentos para Mateo, los que no alcancé a contarle. Durante 50 años vivieron en mi cabeza, y pensé que me los llevaría a la tumba. Pero Paulina les dio vida. Los leía con su voz cristalina, y mi hijo por fin los escuchaba. Allá, donde quiera que esté. Quiero creerlo. Necesito creerlo. Ahora, a los asuntos prácticos. 5 millones es mucho dinero, pero no es una limosna ni un pago por sus servicios. Es mi gratitud. Y mi petición. Dele a Paulina la mejor educación que pueda. Es una niña lista. Más lista de lo que creí. Ella notó la falsificación de la letra cuando abogados adultos no lo hicieron. Tiene un don, el don de ver la verdad. No deje que ese don se pierda. Y una petición más. Una vez al año, en el aniversario de mi muerte, venga a mi tumba. Usted y Paulina. Cuéntenme cómo les va, cómo crece la niña, qué logros tiene. Yo los escucharé. Se lo prometo. Adiós, Esperanza. Gracias por todo. Su Pedro Montenegro. Esperanza bajó la carta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las secó. Eran lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud. Lágrimas de despedida. Afuera. Comenzaba a amanecer. El primer amanecer de una nueva vida. Pasó un año. Muchas cosas cambiaron en ese tiempo. La casona de los Montenegro se vendió, y el dinero se destinó a la fundación. En su lugar, ahora construían un centro infantil. El Centro Mateo Montenegro. Así se llamaría. Isabela y Jorge recibieron 3 años de libertad condicional. Podrían haber recibido más. Pero los abogados hicieron su trabajo. Y el testimonio de Alicia atenuó su culpa. Ya no se hablaban. El hermano y la hermana que una vez conspiraron juntos. Ahora eran extraños. El licenciado Simón Ramírez perdió su licencia y su reputación. Lo último que Esperanza supo de él fue que trabajaba como un oficinista cualquiera en algún despacho en las afueras de la ciudad. La sombra del hombre que había sido Alicia. Con ella sucedió algo extraño. Después del juicio, fue a buscar a Esperanza. Se paró en el umbral de su nuevo apartamento. Pálida. Envejecida. Con la mirada apagada. Quería disculparme, dijo. Con usted y con Paulina. Por todo. Usted no nos hizo nada malo. Guardé silencio cuando ellos conspiraban. Guardé silencio. Eso también es malo. Esperanza guardó silencio un momento. Luego se hizo a un lado. ¿Quiere un café? Alicia rompió a llorar allí mismo, en el umbral. Le contó todo, sobre su infancia en una casa sin amor. Sobre cómo Isabela y Jorge la habían atormentado desde pequeña. Sobre cómo había pasado toda su vida tratando de ganarse la aprobación de su padre y nunca lo consiguió. Sobre cómo se odiaba a sí misma por su debilidad. Yo la envidiaba, confesó. A usted y a su hija. Mi padre la miraba a ella como nunca me miró a mí. Con amor. Con ternura. La odié por eso y me odié a mí misma por odiarla. A su padre le costaba amar, dijo Esperanza con suavidad. Estaba roto. Pero esa no es su culpa. Lo sé. Ahora lo sé. Alicia se fue esa noche. Pero luego regresó. Una y otra vez. No se hicieron amigas. Eran demasiado diferentes, demasiadas cosas las separaban, pero surgió algo parecido a la comprensión, algo parecido a la reconciliación. Paulina cumplió 8 años. Empezó en una nueva escuela, una buena, privada, con los mejores maestros. El dinero de don Pedro lo permitía. Esperanza ya no trabajaba como cuidadora. Consiguió un puesto en la fundación, la misma que llevaba el nombre de Mateo Montenegro. Ayudaba a niños huérfanos, sentía que era lo correcto. La carpeta de cuero con los cuentos estaba en un estante en el cuarto de Paulina. La niña la sacaba a menudo y releía las historias que el abuelito Pedro había escrito para ella. A veces se las leía en voz alta a los niños más pequeños del orfanato que ella y su madre visitaban cada fin de semana. Mamá,
preguntó Paulina un día. ¿Por qué el abuelito Pedro me quería? Si yo no era nada suyo. Esperanza se sentó junto a su hija. El amor no elige. Mi sol. Simplemente llega a quienes están listos para recibirlo. Lo extraño. Yo también. Guardaron silencio. Afuera caía una llovizna fría, como el día en que llegaron por primera vez a la casona de los Montenegro. Un año atrás. Toda una vida atrás. Mamá, volvió a hablar Paulina. ¿Iremos a verlo hoy? Él pidió que fuéramos. Esperanza sonrió. Sí, mi sol. Vamos. El panteón estaba silencioso y húmedo. La tumba de Pedro Montenegro era sencilla, austera, con una lápida de granito negro. Amado padre y abuelo. Estaba grabado en la piedra. Constantino Beltrán había insistido en esa inscripción. Dijo que a don Pedro le habría gustado que fuera así. Esperanza y Paulina estaban de pie junto a la tumba, tomadas de la mano. Hola, abuelito Pedro, dijo Paulina. Soy yo y mi mamá. Vinimos como pediste. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Estoy muy bien. Voy a una nueva escuela. La maestra dice que leo muy bien. Mejor que nadie en la clase. Es porque tú me enseñaste a querer los libros. Y guardo tus cuentos. Se los leo a los niños del orfanato. Les gustan mucho. Especialmente el de la princesa en la torre. Les digo que estos cuentos los escribió mi abuelito. No me creen. Dicen que no puedo tener un abuelito tan rico y tan bueno. Pero yo sé la verdad. Sacó una hoja doblada de su bolsillo. Te escribí un poema. Yo solita. Mira. Desdobló la hoja y leyó. Abuelito Pedro en el cielo está. Y desde allá cuentos nos mandará. Con letras bonitas y un ganchito en la P. Yo las recuerdo y siempre las recordaré. Esperanza tragó el nudo que se le formó en la garganta. Es un poema muy bonito. Mi sol. ¿Crees que le guste? Estoy segura. Paulina dejó la hoja sobre la tumba, sujetándola con una piedrita para que no se volara. Adiós, abuelito Pedro. Volveremos, te lo prometo. Se quedaron un poco más. La llovizna caía en silencio, cubriendo la tierra con un velo húmedo. A lo lejos, graznó un cuervo. El mundo estaba tranquilo y limpio, como solo puede estarlo en invierno, solo en un panteón, solo en los momentos de despedida. Esperanza se inclinó y dejó un ramo de rosas blancas sobre la tumba. Gracias, susurró, por todo. Luego tomó a su hija de la mano y caminaron hacia la salida. Junto a la reja del panteón, Paulina se detuvo de repente. Mamá, mira. Esperanza miró. En la rama de un viejo fresno estaba posado un pajarito, un cardenal rojo con su brillante pecho escarlata. Las miraba con sus ojos negros y redondos, sin alzar el vuelo. Es el abuelito Pedro, dijo Paulina con seguridad. Vino a despedirse. Esperanza quiso contradecirla, decirle que solo era un pájaro, una coincidencia, pero se calló. A veces, los milagros suceden. A veces, los muertos vienen a despedirse de aquellos a quienes amaron. El cardenal levantó el vuelo y se alejó, un pequeño punto rojo contra el cielo gris. Paulina le dijo adiós con la mano. Adiós, abuelito Pedro. Hasta el próximo año. Y se fueron a casa. Madre e hija, dos pequeñas figuras en el camino mojado. Atrás quedaba el pasado con su dolor, su traición y su venganza. Adelante estaba el futuro, nuevo, limpio, lleno de esperanza, como la primera lluvia del invierno, como el último cuento de un anciano que por fin había encontrado la paz. Y así termina nuestra historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este relato tocó algo en su alma, denle un me gusta y compártanlo con sus seres queridos. Y en los comentarios, díganme, ¿creen que los hijos de don Pedro merecían su destino? Estaré esperando sus respuestas. Hasta la próxima, queridos amigos. Que tengan una feliz Navidad. Cuídense mucho.